Vamos a hablar de la palabra de Dios, de vivir la escritura. ¿Tomamos en serio su palabra? ¿La usamos solo en la iglesia? ¿La aprendemos y creemos que es solo para aplicarla, cierto, cuando estamos los hermanos juntos? ¿O la palabra de Dios cubre todas nuestras áreas de nuestra vida? ¿La llevamos a la práctica donde quiera que vamos? ¿Cómo estamos viviendo su palabra? ¿Es solo, la tenemos solo en la mente? ¿La tenemos en el corazón? ¿La practicamos? Vamos a leer ahí en 2 Timoteo capítulo 3 del versículo 14 al 17. Dice así, voy a leer la versión Reina Valera 1960. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Señor, hemos leído tu palabra. Yo te pido en el nombre de Jesús, Señor, que tú agregues, Señor, a través de tu Espíritu Santo, Señor, lo que cada uno necesita en esta tarde. Señor, bendice la vida de mis hermanos. A través de tu palabra, Señor, renueva nuestras fuerzas. A través de tu palabra, levanta nuestro ánimo. A través de tu palabra, danos esperanza. A través de tu palabra, Señor, avívanos. Señor, a través de tu palabra, permítenos vivir siempre tomados de tu mano. En el nombre de Jesús. Amén. Este texto donde Pablo, ¿cierto?, aconseja a Timoteo, le dice que persista en esto que ha aprendido, que es las sagradas escrituras. ¿Y a qué se refiere Pablo cuando habla de las sagradas escrituras? Está hablando del Antiguo Testamento, lo que había hasta ese momento, y obviamente el Evangelio de Jesucristo. Eso que, que le fue enseñado desde la niñez, ¿cierto? Las sagradas escrituras, que para nosotros hoy día es la Biblia, y estamos celebrando el mes de la Biblia. ¿Y qué es la Biblia? La palabra de Dios para nosotros es y contiene la palabra de Dios. La Biblia contiene y es la palabra de Dios. Y cierto que es bonito escuchar su palabra, es bonito a veces, nos reconforta, ¿cierto? Tener un mensaje bueno de la palabra de Dios, porque entendemos que es la voz de Dios, que vemos también que en la escritura es el dedo de Dios, es Dios escribiendo, es Dios diciéndole, ¿cierto?, a los escritores que escriban, que digan, que hablen, a los profetas que así ha dicho el Señor, que esta es la voluntad de Dios, es Dios dándose a conocer. Em, la Biblia es la revelación de Dios, es saber quién es Dios. Nada sabríamos de Dios si no es a través de la escritura. Hoy día, ¿cierto? Para muchas personas la Biblia no es relevante. La Biblia es un libro más. Pero nosotros, como creyentes, como hijos de Dios, sabemos que es la palabra de Dios. Es algo importante. Es el manual de vida. Es por donde Dios nos revela su voluntad. Y lo máximo que puede hacer el ser humano es hacer la voluntad de Dios. Porque Dios es nuestro creador, Él nos hizo, Él nos dio un plan, Él nos dio un propósito, nos plantó en un lugar, nos plantó en una familia, nos tiene hoy día en un trabajo, en un contexto, y Dios quiere que cumplamos su plan y su propósito. Cuando compramos algún artefacto, ¿cierto? Viene con su manual. Y si no se lee el manual, muchas veces, ¿cierto? Se echa a perder el artefacto. Nosotros tenemos un manual que es la escritura, lo que Dios nos dejó, donde Dios quiere hablarnos, donde Dios quiere mostrarse. Ahí en Hebreos 1:2 dice así, Dios habiendo hablado muchas veces, o sea, Dios habló muchas veces,
Si uno va a la escritura y la lee, se da cuenta que Dios se relacionó, ¿cierto?, con muchas personas en la antigüedad. Dios habló de muchas maneras. Dios se manifestó. Dios, ¿cierto?, fue experimentado de muchas formas. Conocemos a Dios por lo que leemos en la Escritura. Sabemos que Dios es justo, sabemos que Dios es santo, sabemos que Dios es nuestro creador, que Él es nuestro juez, que Él envió a Jesucristo, que va y Jesucristo vuelve y va a venir, ¿cierto?, por cada uno de nosotros, por los que hemos creído, por los que le hemos aceptado, por los que hemos aceptado que Él murió por nuestros pecados, ¿cierto? Y nos perdonó ahí en la cruz del Calvario. En hebreo ahí decía yo, dice, Dios habiendo hablado muchas veces, de muchas maneras, en otro tiempo, aquí está hablando del tiempo pasado, a nuestros padres, ¿cierto? Hablando ahí de los antiguos, por los profetas, porque Dios habló a través de los profetas, Dios habló a través, ¿cierto?, de los que escribieron los libros del Antiguo Testamento. Y en estos postreros días, o sea, en este tiempo, nos ha hablado por el Hijo. Dios nos sigue hablando y hoy nos habla a través del testimonio de Jesucristo. Dice, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Hoy Dios nos habla a través de Jesús. ¿Cómo describió Juan a Jesús? Como el Logos, la palabra viva de Dios. Jesús estaba, ¿cierto?, desde el principio y Jesús era la palabra. Y Jesús dejó su testimonio y le dijo a sus apóstoles, ¿cierto? Así como el Padre me envió, yo les envío. Y los envió, ¿cierto? Y les dio el Espíritu Santo para que les recordara todo lo que habían de decir. Y todo eso que tenían que decir, lo dijeron a través del Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento entonces fue instituido, ¿cierto? Por el mismo Jesucristo. Pablo dijo, esto yo no lo aprendí, ni me lo enseñó nadie. Esto es lo que Jesús me enseñó, es lo que Jesús me dijo que tenía que decir. En 2 Pedro dice 1:20-21, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Mire lo que dice Pedro, que la palabra no es para tener una interpretación propia, privada, sino que dice, la profecía nunca fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Me gusta esto porque es Dios quien inspira, quien motiva, quien habla, quien pide que se escriba, ¿cierto?, su palabra, su mensaje para la posteridad. Es el Espíritu Santo que inspira al hombre de Dios para que escriba y eso queda como testimonio, ¿cierto?, para nuestros tiempos. No es por la filosofía. ¿Qué es la filosofía? Es la sabiduría humana. Cómo el hombre trata de entender el mundo. Eso es la filosofía que el hombre dice, a ver, ¿cuál es la verdad? Y empieza a buscar, ¿cierto?, en todos los escritos, qué se dice de la verdad, qué es la verdad, qué es la vida, qué es el ser humano. Y el hombre filosofa al respecto y va descubriendo y va generando conocimiento a través del pensamiento humano, que no es malo el pensamiento humano porque Dios hizo al hombre, ¿cierto?, con razón, con pensamiento. Pero descubrir a Dios por la filosofía, Dios no quiso que fuera así. Dios quiso que fuera a través del Evangelio, a través de su palabra, a través de la locura, ¿cierto?, de la cruz. Así quiso Dios que se conociera, ¿cierto?, su vida y este mensaje del Evangelio. No por algo humano. Y Pablo también lo dice, que cuando él, ¿cierto?, cuántas veces fue y enseñó, dice que él no habló con humana sabiduría, sino con palabras, ¿cierto?, que eran dadas por el mismo Espíritu de Dios. Volviendo al texto de segunda de Timoteo 3 14 15 dice, pero persiste tú en lo que has aprendido. Aquí Pablo a Timoteo. ¿Qué es lo que aprendió Timoteo? Y te persuadiste. ¿En qué tiene que persistir? Sabiendo de quién has aprendido, ¿cierto? Y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación. ¿Quién se hizo cargo de este joven Timoteo desde la niñez? Ahí en 2 Timoteo 1:5 dice, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual evitó primero en tu abuela Loida, en tu madre Unice, y estoy seguro que en ti también. Y aquí hay una gran labor. Es necesario que los niños aprendan la palabra de Dios, que conozcan cuál es el plan que tiene Dios con cada uno de ellos.
A veces le hacemos caso a la sociedad, diciendo, la sociedad nos dice que no hay que inculcarles la fe hasta que sean grandes, pero la palabra de Dios nos dice que instruyamos al niño en su camino para que cuando fuere viejo no se aparte de él. Hoy día a nivel global existe el movimiento 414 que habla de que debemos enseñarle la palabra de Dios a los niños, que el mejor momento para aprender la palabra de Dios es entre los 4 y los 14 años, es cuando se está desarrollando nuestro cerebro, porque después la parte valórica se establece para siempre. Es cierto, siempre podemos aprender. El ser humano nunca termina de aprender, pero la vida moral, la vida ética, se desarrolla en los primeros años. Es por eso que la ONU y estos movimientos están tan interesados en implementar sus planes y poner ahí en el ADN de nuestros niños ideas que son erradas, ideas que les apartan del propósito y el plan de Dios. ¿Cuál es la labor entonces de nosotros como padres, de los abuelos? La misma labor que tuvo la abuelita de Timoteo, la abuela Loida y su madre Eunice, de inculcarles la fe, de leerles la palabra, de explicarles la palabra. Y esto no, como le decía yo, no es solo para ir al templo, esto es para vivir, esto es para la vida. ¿Cómo me relaciono con los vecinos? ¿Cómo me relaciono con mis compañeros de trabajo? ¿Cómo me relaciono con los jefes? Con la familia, con los hijos, con la esposa, con el esposo, con los hermanos. La palabra de Dios es una guía, nos da consejo para cualquier situación. Es la palabra que Dios quiere que vivamos. Y más aún, a Timoteo dice, le hizo sabio para la salvación. Cuando somos expuestos a la palabra de Dios dice que es como una espada de dos filos que penetra, ¿cierto?, los tuétanos, que entra en nuestro ADN, ¿cierto? Y corrige lo que hay que corregir y nos habla y sabemos que viene de parte de Dios porque transforma nuestra vida. Esta palabra, esta escritura, que debiéramos leerla, comerla, saborearla todos los días, así como el pan de cada día, ¿cierto? Que le pedimos al Señor en la oración, que es necesaria, que es útil para nuestras vidas. Esta palabra debe estar desde la niñez. Cometemos error cuando no inculcamos esta palabra en nuestros hijos, en nuestros nietos, en nuestros sobrinos. Si usted ve a un niño, háblele de la palabra de Dios, háblele que él fue creado con un plan, con un propósito, que Dios está siempre preocupado, que está cerca, que Dios quiere lo mejor para nosotros. Es importante que cumplamos esa labor porque así aseguramos que el Espíritu Santo salte para la salvación de esta persona. Dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil. Así es, inspirada habla de que Dios, ¿cierto? Sopló. La inspiración es como el aliento, es como cuando Dios creó al hombre y dice, y sopló en él aliento de vida. Es esto que Dios se comunicó con estos hombres que escribieron su palabra. Eso significa que es inspirada, que es el Espíritu Santo el que motivó a escribir las comas, los puntos y guió la escritura, respetando obviamente a la persona, respetando sus sentimientos, respetando su cultura, respetando sus ideas. Ellos escribieron y escribieron sus experiencias con Dios porque Dios así lo quiso, para que quedara como testimonio para cada uno de nosotros. Dice que la palabra de Dios es útil. Y aquí yo le pregunto, útil, provechosa. ¿Para qué es útil? ¿Para qué es provechosa la palabra de Dios? Y lo primero que dice este texto es que para que seamos sabios, para que podamos alcanzar la salvación ofrecida por Dios a través de Jesús. Lo primero que Dios quiere es que seamos sabios. La palabra de Dios tiene sabiduría y como decía mi hermana Luisa ahí hoy día en su consejo de la palabra, que debemos pedirle a Dios sabiduría. Salomón, pudiendo haber pedido cualquier cosa, le pidió a Dios sabiduría. La palabra de Dios nos hace sabio. ¿Usted quiere ser sabio? Lea, instrúyase, escudriñe la palabra de Dios, porque ella nos hace sabios, nos ayuda a tomar buenas decisiones, nos guía, nos corrige,
nos equilibra la vida, porque nosotros somos muy buenos para vivir una vida en, en desequilibrio, pero la palabra de Dios equilibra nuestra vida. Dice, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto. Y aquí esta perfección no es, porque no hay hombre perfecto. Esta perfección habla de madurez. Dios nos crea con un plan y un propósito y hace que vamos madurando en este plan y este propósito, enteramente preparado para toda buena obra. O sea, plenamente capacitado, enteramente apto, instruido, completamente entrenado. Dios quiere entrenarnos a través de su palabra. Dios quiere instruirnos y quiere que podamos madurar en su palabra, seamos transformados no solo de ideas, de mente, de lo que podamos decir, sino de lo que hacemos, de todo lo que somos. Dios quiere transformar nuestras vidas. Dios quiere que seamos hombres capacitados para toda buena obra, hombres completos, hombres que puedan dar testimonio de lo que Dios quiere con cada uno de nosotros. Es útil, sí, es provechosa para enseñar. A veces los padres dicen, ¿qué le voy a enseñar a mi hijo? No, no, no me hace caso. ¿Qué le voy a decir? Y la palabra de Dios nos ayuda a enseñar. Dios nos da muchos consejos. Mire, hoy día en la mañana en la educación cristiana estábamos hablando de los consejos que nos da la palabra del Señor. Eh, Sobre todo en el vínculo familiar. Mire, someteos unos a otros en el temor de Dios. Siempre se ha dicho que la palabra de Dios es machista y la palabra de Dios no es machista. La cultura donde se escribieron estos textos era machista y la cultura posterior fue machista, pero Dios no es machista. En Efesios 5:21 se sométanse unos a otros en el temor de Dios. O sea, está diciendo que nosotros debemos someternos los unos a los otros. Eso quiere decir, hoy día la palabra someterse es como, tiene una connotación un poco negativa, ¿cierto? En esta sociedad. Pero aquí habla de reconocernos, de respetarnos, de no tener más alto concepto de nosotros mismos del que debemos tener, que debemos tratar a los demás como superiores. Eso lo dice la Escritura. Y de eso se trata el someterse, el servirse, ayudarse a unos a otros por respeto a Cristo. Le dice a los esposos, maridos, amen a sus esposas, ¿cierto? Como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. ¿Y cómo se entregó Jesús? Se entregó por completo, entregó su vida voluntariamente. Él fue a la cruz, fue humillado, fue latigado, fue crucificado y él lo hizo por amor. Así dice que ese amor debe haber en los hombres hacia sus esposas. También le dice a los hombres, maridos, igualmente, vivan con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como vaso más frágil y como coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Miren, maridos, esposos, a veces nuestras oraciones podrían tener estorbo cuando no vivimos sabiamente con nuestras esposas. También, mire, ¿qué nos enseña la palabra? Sean compasivos, de un mismo sentir, amándonos fraternalmente, misericordiosos, amigables, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para heredar bendición. Nosotros fuimos llamados para heredar bendición y tenemos que vivir la palabra. No hablar la palabra solamente, sino vivirla, vivirla en cada rincón donde estemos. Mire lo que le dice Pablo a las mujeres casadas, a las que están casadas. Estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Son enseñanzas de la palabra de Dios. Cuando mantenemos el orden de Dios, cuando el marido se somete a Cristo y la esposa se somete al marido, hay un orden, es un orden. Dios tiene un orden para todas las cosas. Mujer virtuosa, ¿dónde estará? Decía yo. No, dice, ¿quién la hallará? ¿Cierto? Porque su estima sobrepasa largamente la de las piedras preciosas. El corazón de su marido está en ella confiado y no carecerá de ganancia. Le da a ella bien y no mal todos los días de su vida. No sé qué libro están leyendo algunas mujeres porque le da a ella bien, dice, y no mal. Dios quiere que haya armonía en el hogar.
Mire, otro consejo, otra enseñanza, que las mujeres que son más ancianas enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. A veces yo escucho a mujeres decir, ¿qué tenéis que andar aguantando? No, mándalo. Y no sé dónde están estas mujeres ancianas que tienen que enseñar a las mujeres jóvenes. Hoy día las mujeres jóvenes, cierto, uno no sé si no se hace por temor, pero no se enseña el tema del matrimonio, no se enseña el tema del hogar, no se enseña el tema de los hijos. Lo que más escucha uno son quejas de las mujeres o quejas de los hombres, pero poco se escucha de la palabra de Dios, de lo que dice Dios, de cómo quiere que sean las cosas. Es cierto que hay realidades. Obviamente una mujer no puede estar sujeta a un marido que la trata mal, o un marido que no está sujeto a Cristo. Tenemos que dejar que los niños vengan y conozcan al Señor. Así dijo Jesús, cuando sus apóstoles no querían que se acercaran los niños. Viéndolo, Jesús se indignó y les dijo, dejen a los niños venir a mí, porque de los tales es el reino de los cielos. A veces nosotros los papás impedimos con nuestra forma, con nuestro carácter, que nuestros hijos conozcan al Señor. Y vosotros, padres, no provoquéis a ir a vuestros hijos, sino criarlos en la disciplina y en la instrucción del Señor. ¿Sabe cuál era el problema de Elí? Dios le puso el dedo ahí en la llaga. Elí, el sacerdote, tú no estorbaste a tus hijos. Sus hijos eran adultos, sus hijos eran mayores. ¿Y qué hacían? ¿Cierto? Daban mal ejemplo a los demás. Se burlaban de los sacrificios que se hacían en el templo. Dormían con mujeres, ¿cierto?, en las puertas del templo. ¿Y qué dice Dios de Elí? Y su papá y su padre no los estorbó, nunca les dijo nada. No importa que su hijo tenga 30 años, si su hijo está haciendo algo mal, usted tiene que decirle, como padre, tiene que confrontarlo. Decirle eso no está bien delante de Dios, no está bien. A veces nosotros, por temor, no sé, pero a veces no le decimos a nuestros hijos que lo que están haciendo no está correcto delante de Dios. ¿Qué hacía Job con sus hijos? Dice que él presentaba sacrificios por cada uno de ellos, por si acaso hubieran pecado delante de Dios. Esa es nuestra responsabilidad de padres. En Colosenses 3:21, padres, no exasperen a sus hijos para que no se desalienten. Y al hijo, ¿qué le dice? Hijo, honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Hijos, obedezcan el Señor a sus padres, porque esto es justo. Honren a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y disfrutes de una larga vida en la tierra. En Proverbio 1, 8, 9, escucha, hijo mío, la instrucción de tu padre, y no abandones la enseñanza de tu madre. Adornarán tu cabeza como una diadema, adornarán tu cuello como un collar. En la Biblia tenemos miles de enseñanzas, de consejos que Dios nos da. Es útil entonces la escritura para enseñar, para redarguir. ¿Qué es redarguir? Hacer ver lo que está mal. La escritura nos ayuda a hacer ver lo que no corresponde, para reprender lo que no corresponde. Obviamente, esto tiene que ser con misericordia. La verdad tiene que ir siempre acompañada de la misericordia. Útil para corregir. ¿Qué es corregir? ¿Cierto? Cuando el arbolito está creciendo chueco, uno le pone ahí un palito, ¿cierto? Que rectifica, que endereza, que permite que vuelva, ¿cierto?, a crecer, pero derechito, como decían los papás antiguos. Así te quiero, derechito. Y esa corrección tiene que ser obviamente con amor, con disciplina del Señor. ¿Para qué sirve la Escritura? Para instruir en justicia. ¿Qué es la justicia? La justicia es dar a cada hombre lo que merece. Pero nosotros somos justos, discriminamos, hacemos diferencia entre hermanos, entre hijos. Somos realmente justos. Y la Escritura nos enseña, nos instruye en justicia. ¿Qué es lo correcto? Porque Dios es justo, ¿cierto? Esa es la palabra de Dios. Cuando la leemos, aprendemos. Cuando la leemos, el Señor nos habla. Pero no solo nos habla para que quede ahí en la mente. Dios quiere que esto pase al corazón y a nuestra voluntad. ¿Está usted escudriñando la palabra de Dios? ¿Está obedeciéndola?
¿Está haciendo lo que la palabra de Dios le dice o está haciendo lo que usted cree que tiene que hacer? Porque a veces nos dejamos llevar por nuestra idea de lo que debe ser, pero lo importante es que tenemos que hacer lo que Dios quiere que hagamos. Recuerde ese sembrador de la parábola que entregó Jesús, donde el sembrador es Dios y la semilla es su palabra, ¿cierto? Dice que el sembrador salió a sembrar y parte la semilla, ¿dónde cayó? En el camino. Así a veces es su palabra en nosotros. La ignoramos, no la entendemos, no logramos que llegue a nuestra voluntad, a nuestra mente, a nuestro corazón. Y es como que dice esa semilla que cayó en el camino, que vino el enemigo y se la robó, porque no la entendimos. O como la que cayó entre pedregales, que pucha, que nos alegra hoy, que estuvo buena la palabra el pastor hoy día, que predicó en el templo. ¿Y qué predicó el pastor hoy día, hermano? No me acuerdo. Estaba tan buena la palabra, pero no me acuerdo de qué predicó. Esa palabra, dice, esa semilla que cae en pedregales, claro, la recibimos con gozo, pero no tiene raíz, po. Y al venir la aflicción, al venir los problemas, uno sigue viviendo su vida cotidiana, entonces después esa palabra se pierde. O es como, usted es como esta tierra, ¿cierto? Como el espino entre espinos, esa semilla que cayó entre los espinos. Pero ¿qué pasó con esa semilla? Creció. Y los afanes de este tiempo, hay tantos problemas, dice uno. Pucha, es que usted no sabe lo que yo estoy viviendo. Es que usted no vive lo que yo estoy viviendo. Y estos afanes y las riquezas y los problemas ahogan esta palabra y por lo tanto se hace infructífera, no da fruto. Dios no quiere que eso sea así. Dios quiere que cada uno, que usted y yo, seamos buena tierra. Para que cuando venga esta palabra, esa palabra que usted y yo sabemos que la necesitamos y llega, ¿cierto? Entonces la entendemos. Y no solo la entendemos, la ponemos por práctica, la trabajamos, la anotamos, ¿cierto? Yo no sé qué hace usted cuando escucha una buena palabra. No sé si la anota, anótela y después léala de nuevo y vea si la está haciendo, vea si la está practicando. Porque si no le ponemos intención a esto, si no dejamos que Dios nos hable, pero además le ponemos atención y después evaluamos si realmente estamos haciendo lo que Dios está diciendo. A veces anotamos cosas, aprendemos cosas de memoria y en nuestro corazón se llena de tantas cosas y es fácil saber de qué cosa está lleno nuestro corazón en lo que gastamos tiempo, ¿cierto? En lo que hablamos, en lo que decimos, en lo que le contamos a otros. ¿Está usted hablando la palabra de Dios? Está diciéndole, mira, Dios me dijo esto, y si lo hago, yo sé que me va a ir bien, yo sé que Dios me va a ayudar. Cuando esa semilla cae en esa buena tierra, produce fruto, dice a 50, 60, 100 por uno. ¿Está eso haciendo la palabra de Dios en usted? ¿Está produciendo fruto? Que el Señor nos ayude. El Señor quiere lo mejor para nosotros. Yo, cuando prediqué hace como 2 semanas, hay palabras que Dios nos entrega. Y si estamos pasando por un momento difícil, tal vez fallamos, quédese con esta palabra, mire. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Dios nos perdona, hermano. Nosotros fallamos, no somos perfectos, pero Dios dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo. Dios quiere que avancemos. Dios no quiere, nos quiere que estemos estancados ahí. A veces las cosas no se dan, pero ¿qué nos da el Señor en su palabra? Que no estemos afanosos, sino que sean conocidas nuestras peticiones delante de Dios con toda oración y ruego, con acción de gracia. Y la paz de Dios dice que sobrepasa todo entendimiento, guardará nuestros corazones y nuestros pensamientos en Cristo Jesús. ¿Hay problema económico? Yo esta palabra el Señor me la dio cuando pasé por problema económico. Y Él me dijo, yo supliré todo lo que te falta conforme a mis riquezas en gloria en Cristo Jesús. Y Dios suple para nuestras necesidades. ¿Está cansado? Él da esfuerzo al cansado y multiplica la fuerza al que no tiene ninguna. Los muchachos se fatigan y se cansan. Los jóvenes flaquean y se caen. Pero los que esperan en el Señor tendrán nueva fuerza. Levantarán alas como las águilas. Correrán y no se cansarán. Caminarán y no se fatigarán. Y esta es la que más me gusta.
Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro, seguro, de que ni la muerte ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Señor, muchas gracias te doy, Señor, en esta tarde. Señor, tu palabra, Señor, es vida. Tu palabra es real. Ayúdanos, Señor, a vivir tu palabra. Señor, que no sea algo, Señor, de la iglesia, algo de cuando nos juntamos con los hermanos, sino algo que tengamos en nuestra vida cotidiana, en nuestro hogar, en nuestro trabajo, en nuestro caminar. Que tu palabra sea viva en nosotros, Señor. Ayúdanos cada día a entender, porque a veces no la entendemos, a veces no la practicamos, a veces, Señor, nos cuesta. Señor, que sea tu espíritu ayudándonos cada día. Que sea tu palabra, Señor, esta lumbrera, esta miel que queramos comer cada día, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Que el Señor les bendiga.